Regresamos rápidamente a escaño 131 porque ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el presidente de la Comisión de Educación, el legislador Daniel Mora, quien está hoy con nosotros, para comentar sobre el presupuesto que se ha destinado para el 2016, considerado, congresista, como está el más alto en la historia. ¿No es así? Bueno, eso es correcto. Nos pese o no nos pese. Acá no hay cuestión política, el tema es de que el presupuesto que se mantuvo casi constante en 2.6, 2.7 del PBI o 2.8, ha pasado ya casi a 3.5, 3.6 del PBI. Así es. ¿Esto qué significa? Según el Acuerdo Nacional, el presupuesto de educación debía incrementarse desde que se hizo el Acuerdo Nacional del 2002 a razón de 0.25% por año con relación al PBI. Esto algunos gobiernos no lo han cumplido, otros gobiernos hicieron una primera etapa de aumentos sin darse cuenta, más que todo por cuestión clientelista. Ahora sí ha habido un aumento sustancial, que sin embargo no estamos tan bien y no estamos tan bien en el aspecto latinoamericano. Si se compara en América Latina, Sí, es verdad. Pero ya un aumento del 3.8 y que el presupuesto signifique casi el 18% del presupuesto total, esto es un buen indicador. Inclusive mucho mayor que el que tiene defensa, mucho mayor que el que tienen otros sectores, y esto hace que este gobierno podría ser considerado como un gobierno que le da mayor importancia a la educación que otros gobiernos. Eso es totalmente cierto y no podemos esconder o tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya dígame. Y dos cosas sumamente importantes. Primero, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer desde la labor de fiscalización, control y seguimiento a que este presupuesto, que tiene un importante incremento, sea bien utilizado, sea utilizado eficazmente? Y del otro lado, ¿por qué es importante que se le dé a la educación ese aumento, ¿no? Mire, creo que la pregunta que tú me haces es sumamente importante. En primer lugar, porque han habido presupuestos importantes en años anteriores y que no se habían ejecutado totalmente. Hemos tenido hasta 40% solamente de ejecución de presupuestos de años anteriores o muchos años atrás. O sea, a pesar que se destinaba una cantidad importante, no se ejecutaban. Y esto era fundamentalmente por una ineficiencia en la gestión. Este último ministro ha comenzado a aumentar su eficiencia, sobre todo en gasto de inversión, ha gastado casi el 90 y tantos % de su presupuesto, y es por eso que el Ministerio de Economía ha considerado que los aumentos que él ha pedido pueden ser ejecutados, y evidentemente le ha dicho, bueno, tú has ejecutado y esperemos que también como has ejecutado el anterior lo puedas ejecutar este. Porque hemos tenido presupuestos muy altos, como pasa en universidades, que hay universidades que han tenido presupuestos increíblemente altos y no han utilizado ni siquiera el 30%. Y el Ministerio de Economía, lógicamente, le quita eso. Esto es importante porque en infraestructura tenemos serios problemas. Más o menos el mismo ministerio ha calculado con una estadística que hizo, un censo que hizo, que se requiere casi 60.000 millones de soles de inversión para infraestructura. Tenemos muchos colegios parados del gobierno anterior que no se han ejecutado o que se han ejecutado a medias y que están en juicios. Tenemos colegios emblemáticos que también se quedaron a medio hacer, y esto por falta de supervisión, por falta de control. Y por falta también, no solo la fiscalización del Congreso, sino contratos mal hechos con empresas que no reunían los requisitos, y esperemos que este ministerio o este gobierno haya realizado los ajustes necesarios para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Igualmente, tenemos que este año, para el próximo año, se va a dar casi 3.000 millones más para infraestructura. Con eso acumularías un monto importante en infraestructura que se ha venido gastando en los últimos 3, 4 años. Sí, pues y ayer el ministro precisamente en Perumín, ¿no? Explicaba a los empresarios que hay mayor compromiso, precisamente puntualizaba que son 2.500 millones en infraestructura educativa
al 2016, ¿no? Así es. Igualmente pienso que acá también este presupuesto debe considerarse los planes de modernización que han presentado algunas universidades que están cumpliendo con la ley y que están incluidas dentro de esas 12 universidades, como la de Huamanga, por ejemplo, que ya también ha presentado su plan de modernización. Que se están adecuando a la nueva ley universitaria. Ya se adecuaron a la nueva ley, ya hicieron su plan de modernización que lo tiene el ministerio y esperemos que parte de ese plan, por lo menos como incentivo a esta universidad, se le vaya dando para que estas universidades vayan realizando su plan de mejoras de la calidad que todos esperamos que cumplan las universidades. Congresista, y cuando vino el titular del portafolio del sector a explicar aquí al Congreso en qué consistía la inversión de este presupuesto considerable, ¿cuáles eran las metas claras? ¿A qué se apunta? Bueno, fundamentalmente apuntamos en la parte de educación básica regular. Uno, la mejora del salario docente. El objetivo que tiene el Ministerio de Educación es duplicar los sueldos actuales en el 2021. En este momento, por ejemplo, se han incrementado salarios a más de 70.000 profesores. Pero no olvidemos que el universo es mucho mayor. Y esto ya es una mejora importante. Podemos decir, por ejemplo, que hay directores de los colegios mayores, que son 14, que son colegios de excelencia. Un director gana cerca de 8.000 soles. Y un profesor de esos colegios mayores, su sueldo mínimo es casi 5.000 soles. Eso era impensable hace muchos años. Evidentemente, ojalá los directores de colegios también han incrementado sustancialmente sus remuneraciones, pero evidentemente con el retraso que hemos tenido durante años, con la duplicación de salario que se le hizo en el gobierno de Toledo, más lo que se ha hecho hoy en este gobierno, no logramos siquiera llegar a la mitad de lo que ganaba un profesor en 1970, para que tengas una idea del retraso que hubo en el salario docente. Entonces, una parte importante es el incrementar los salarios en forma importante. ¿Para qué? Para que el profesor se sienta realmente comprometido con la docencia. Se ha aumentado, por ejemplo, al docente en el trabajo rural, se ha aumentado al profesor contratado también, pero todavía es insuficiente, ¿no? ¿Para usted ese es el problema central que hay que atacar o también la infraestructura? El docente es un problema, el otro problema es la infraestructura y el otro problema es el mantenimiento. El gobierno creo que ha gastado cerca de 300 millones en mantenimiento. Esto es insuficiente porque se le da a un director 30.000 soles, 40.000 soles para el mantenimiento de su colegio durante todo el año, que incluye pintura, que incluye todo el aspecto de sanidad, el aspecto sanitario, etc. Todavía es insuficiente. Y esto se redujo hace algunos años porque los directores no hacían buen uso de los recursos. Se detectó, ¿quién fiscaliza precisamente este uso? Tienes las SUGELES, que las SUGELES tampoco han dado buenos resultados. Pero dependen de los gobernadores. No, las SUGELES son prácticamente las unidades de gestión educativa local, son entidades que deben velar por todas estas cosas. Desgraciadamente también hemos encontrado mucha corrupción en esos organismos. Acá en Lima, el Ministerio ha comenzado un programa de mejora de la gestión de estas SUGELES, nombrando gerentes, por ejemplo, de Servir, pero son en estas SUGELES de Lima que todavía no se concluye. Pero evidentemente la supervisión debe partir de esos órganos que están distribuidos a lo largo y ancho del país y que el gran problema del país es que no tenemos una burocracia educada. Exacto. Precisamente, congresista, usted ha anunciado en varios medios de comunicación que va a presentar un proyecto de ley sobre educación rural. Tiene que ver con esto, teniendo en cuenta de que yo también le quería preguntar qué parte del presupuesto, qué cantidad del presupuesto está destinado a esa educación, a gobiernos regionales, a aquellas zonas pues donde de repente el alumno tiene que ir, pese a los esfuerzos que ya se ha hecho, caminar 2, 3 horas para llegar a la escuela más cercana. Evidentemente la educación rural es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que comparado, si tú haces las pruebas PISA o las pruebas que ha hecho el Ministerio, comparado a la educación urbana con la educación rural, hay una diferencia tremenda. Enorme. Una brecha que casi duplica la ineficiencia en la parte rural con relación a la parte urbana. Y estando que la parte urbana, a pesar que se ha recuperado un poquito, no está tan bien tampoco. Entonces, la problemática de la zona rural es totalmente distinta a la que se da en la zona urbana.
¿Cuánto dinero está destinando el gobierno para este tema de la educación rural? No está exactamente señalado acá, pero casi el 58% para infraestructura se está destinando prácticamente a las provincias. Y esto es importante también. También el incremento a 500 soles de bonificación a los profesores que trabajan en la zona rural o los colegios bilingües, pero definitivamente eso no es la solución. La solución pasa por diseñar un sistema realmente que sea integral de la zona rural, que vea cada problemática de cada zona. Que es distinta, por cierto, ¿no? La Sierra de Tacna es distinta, que yo la conozco. A la Sierra de la Libertad. A la Sierra de la Libertad, a la Sierra de Ayacucho, a la Sierra de Huancavelica, a la Sierra de... o a la parte rural de la selva también. Por eso decía. Y las construcciones tienen que ser distintas también, las formas de dar la educación tienen que ser distintas. El alumno ya no puede, el estudiante no puede demorarse 4 horas para llegar a su centro educativo. Tienen que emplearse fórmulas más ingeniosas, creativas, para hacer que la educación rural realmente sea eficiente. Le decía, este presupuesto considera precisamente esas debilidades, esa problemática, que no es de ahora, es de siempre. Yo pienso que todavía no está lo normal de los presupuestos históricos, todavía no hay una reforma en ese sentido. Creo que hay algunos alcances que se están dando, pero que a mi modo de ver todavía no dan solución al problema. El problema de transporte en cada zona rural, el problema del aislamiento de las escuelas y del profesor del día miércoles o el profesor del día jueves, que tenemos en las provincias que van por 1 o 2 días, en las escuelas multigrado. Es decir, todo esto hay que darle una solución integral. Se nos ocurre a nosotros, por ejemplo, que deben haber escuelas de semi-internados, por ejemplo, que se han empleado en algunas partes en Urubamba, ¿no? En el Cusco. ¿Como pilotos o como pilotos se han hecho algunas escuelas privadas y de ONGs que han hecho algunos ensayos y en las cuales el muchacho, el estudiante se interna en el colegio el día domingo y en la tarde, y ahí comienza, ahí recibe sus alimentos, recibe sus clases, en el colegio viven los profesores, etcétera, y después los días está hasta el día sábado regresa a su comunidad, hay movilidad para trasladarlos, es decir, es mucho más costoso, evidentemente, pero tenemos que dar alguna solución. El tema de bicicletas fue una solución. Bicicleta solidaria. Sí, pero las bicicletas, hemos visto un colegio rural donde son 20 alumnos, 25 alumnos y solamente tienen bicicleta 5. ¿Qué solución es? Los 5 nomás llegan temprano y los 20, o no sé si a Luján le mandaron todas las bicicletas y ahí se quedaron las bicicletas por el camino. Entonces también tenemos que supervisar todo eso y tenemos que fiscalizar y sancionar. Podemos darle burritos, podemos darle mulas, caballos, es decir, tenemos que abusar del ingenio peruano para darle solución a esos problemas. Una política de Estado. Claro, y que es una política de Estado. La educación no es ni siquiera una política de Estado, es una política permanente, de toda la vida. Sí. Entonces, cualquier gobierno que entre y que no vaya a deshacer lo que se está haciendo este gobierno porque no me gustó pues la cara del señor no sé cuánto. Es una política de Estado que puede ir mejorándola, reajustando aquí y allá, pero el mismo norte. Usted pediría una continuidad. Y en ese sentido, ya para finalizar, congresista, ¿cómo nos vemos de acá al finalizar el 2016 en educación? ¿Qué se espera cumplir? Yo creo que, en honor a la verdad, hemos avanzado bastante. No lo que hubiéramos querido, ni que estuviéramos en las pruebas PISA, pues en los mejores lugares del mundo. Nos hemos atrevido a hacer las pruebas PISA porque eso es voluntario. Hemos hecho esfuerzos por alcanzar algunas metas. Ya dice bastante, ¿no? Se han alcanzado algunas metas y ojalá los próximos gobiernos se impongan pues 1.5 más del PBI, ya llegar a 5 pues. Por ejemplo, el próximo gobierno, solamente considerando el 0.25 de aumento. En 5 años tendríamos nosotros cerca de 1.25, podríamos llegar tranquilamente al 5%. ¿En cuánto tiempo podríamos ver ya materializado ese Yo pienso que ya el 2021... En un alumno, de repente, congresista. Claro, por lo menos pues en 5 años, que podría ser el gran reto para el próximo gobierno. Y llegar al bicentenario del 2021 con un 5.5% del PBI,
con una educación básica de calidad donde todos los profesores son titulados, que ya lo son ahora, pero con un alumno de mayor rendimiento y con mayor fe en la educación peruana, que eso va a incrementar o nos va a llevar más rápido al crecimiento y al desarrollo del país. Ojalá sea así, congresista. Muchas gracias. Eso esperamos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Teníamos entonces al congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. Regresamos con más en Escaño 131, luego de una pausa.